Amén. El Señor te bendiga, hermano, hermana, que estás con nosotros en esta noche. Me toca el privilegio de compartir en esta noche. Y antes de empezar, bendecimos al pastor que está cumpliendo años esta semana. Y está pasando un tiempo con su familia. Y Señor, ahí donde está, bendícelo. Te doy gracias por este privilegio que me das, Señor, de estar aquí. Te pedimos, Señor, todas las peticiones de tu pueblo, Señor, todas las cosas que están pasando, tormentas reales y tormentas políticas, lo que está pasando en este mundo que tú lo conoces, si lo permites, Señor. Te pedimos que tú guardes a tu pueblo, guarda nuestros corazones, Señor. Bendice al pastor y su familia, Señor, bendice a nuestra iglesia. Y pon en esta noche, Señor, la palabra que tú quieres hablar, Señor, en mis labios, que no sea ideas mías, que no sea palabra mía, Señor, sino que venga de ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Señor, te bendiga, hermano, hermana, que estás con nosotros en esta noche, conectándote. Para mí siempre es un privilegio cuando te puedo compartir. No lo merezco y nunca lo merecí. Y creo que esa es la misericordia del Señor que nos da la oportunidad de servirle. Amén. Antes de empezar, el Señor ponía en mi corazón tal vez traerte como un recuerdo las cosas que el Señor estaba hablando a la iglesia acerca de los tesoros del corazón. No vi la relación al principio en el mensaje que el Señor me dio para esta noche, pero sabemos que el pastor, el Señor le abrió una fuente ahí de hablar acerca de los tesoros del corazón. Vemos en segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículo 7, habla acerca de el tesoro en vasos de barro y pues entendemos que ese tesoro es Dios, es el Señor que vino y depositó su Espíritu Santo y que vino a poner su presencia en nuestra vida, su presencia en nuestros corazones, y que pues después de haber vivido, de haber estado en un templo, fue y dijo, no, ahora voy a habitar en los corazones, y ese es el tesoro. Y nosotros somos el barro, esas vasijas de barro, que lo que nos da valor es que el Señor esté en nosotros, ¿verdad? También vemos en primera carta de Pedro 3:15, habla acerca de santificar, dice, a Cristo como Señor en nuestro corazón. ¿Y qué quiere decir esto? Y esas cosas me vinieron ahorita unos minutos antes de empezar. Porque en esta noche el Señor me ponía un mensaje que compartí con un discipulado que tenemos, y el Señor me ponía a compartirlo hoy en esta noche. Y se llama cuando Dios establece, pero cuando Dios establece algo en tu vida, hay cosas que vienen y se oponen a que Dios establezca su trono, su reinado, que Dios establezca algo en tu vida. Pueden ser muchas cosas, ¿verdad? Y como vemos estos tesoros del corazón, lo más grande que el Señor puede establecer es su trono en nuestro corazón, ¿verdad? Ese tesoro que podemos llevar por dentro, que es su presencia, su Espíritu Santo. Pero te voy a decir una cosa, cuando el Señor quiere establecerse en nuestra vida, va a haber oposición, va a venir el enemigo y muchas veces en nuestra naturaleza, nuestra alma se va a oponer a lo que el Señor quiere hacer, a lo que el Señor quiere establecer en nuestra vida. Y en esta noche quiero que compartamos acerca de establecer, que Dios, y piensa en de lo que el Señor me ponía, espero poder compartirlo. Es algo muy simple, es algo que quizás ya has leído antes, pero el Señor me habló a mí. Y te cuento como testimonio, ¿verdad? Que muchas veces que el Señor me da el privilegio de compartir recientemente, ha sido algo que el Señor me ha confrontado a mí primero, y después yo puedo llevarlo y compartirlo con los muchachos o con las jovencitas y decirles, miren, este versículo vamos a estudiar hoy. Hoy es un estudio bíblico, no es una prédica. Pero incluso por medio de estos estudios, el Señor te confronta, porque es su palabra. Le llamemos prédica, estudio, pero el Señor te habla y te confronta, y yo sentí confrontado en mi vida y me tuve que ver a mí mismo y decir, Señor, yo sé que tú quieres establecer algo en mi vida, yo sé que tú quieres establecerte a ti como Señor en mi vida, en mi corazón. ¿Y qué es lo que te impide? Y mira, el Señor, antes de empezar, ¿qué significa establecer? Miremos la palabra establecer. ¿Qué significa? El diccionario dice, es hacer que empiece a funcionar algo, generalmente con propósito de continuidad,
como una ciudad, un edificio, una empresa, un organismo, una costumbre o una reforma. Dice expresar, dice una persona con autoridad o una ley, un reglamento, lo que debe hacerse. Entonces eso es establecer. Puede que una ley nueva venga y se establezca, y cuando se establece esa ley la tenemos que seguir, si no hay consecuencias. Puedes establecer, como dicen aquí, una relación, y algo que me llama la atención es, dice, hacer que empiece a funcionar algo, y eso creo que es clave para lo que te quiero compartir. Y pues vamos al primer libro de Reyes, capítulo 1. Y esto nos lleva al final de la vida de David, cuando él ya estaba débil. Era un viejito que ya no podía ni aún regular su temperatura corporal. Y así nos lo presenta este libro, y así empieza. Mira lo que dice el versículo 1. Dice, cuando el rey David era viejo, dice, y avanzado en días, dice, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Y es interesante porque así empieza el libro. Y nos empieza hablando de un David que vimos que mataba gigantes, un David que hacía cosas increíbles, un David que luchó, que era un hombre de guerra, que era un hombre que era valiente, fuerte. Y ahora lo vemos aquí, empezando en este libro, vemos a un viejito que ya no puede ni aún calentar su propio cuerpo como todos nuestros cuerpos funcionan. Pero con ese David, con ese viejito que estaba en su cama ya listo para que el Señor lo llevara a su presencia, el Señor había establecido una promesa, el Señor le había dado una promesa a él, el Señor le había mostrado algo, que había un propósito, que por medio de él, por medio de su trono, el Señor iba a bendecir, iba a abrirse esa promesa al mundo entero, que era Cristo, que venía por medio de la línea de David. Y todos conocemos eso. Y esa promesa se iba a dar por medio de su hijo Salomón. Entonces mira lo que sucede, pues, porque te recuerdo que David tuvo muchos hijos, y ya en este momento 4 de sus hijos varones habían muerto. Después de que David falla, ¿te acuerdas de que muere varios de sus hijos? Absalón, uno de ellos, y pues cuando mata a su hermano por violar a su hermana, y muere también el niño que tiene con Betsabé, y pues mueren estos hijos que tuvo David, y queda uno, y mira cómo queda uno, que es el próximo más, el mayor, que es el que sí se llama Adonías. Y miremos lo que hizo Adonías. Dice, entonces dice, Adonías, hijo de Agit, se rebeló, dice, diciendo, yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre, dice, nunca le había entristecido, dice, en todos sus días, con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Dice, y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benai, hijo de Joaida, el profeta Natán, Simei, Reí, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. O sea, habían otros que no le siguieron. Dice, entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciéndole, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David, nuestro Señor? Y empieza ahí un plan para que ellos vengan y le recuerden al rey que el Señor dice 14, y estando dice, y entonces le vienen y le recuerdan a David que él había jurado que Salomón iba a ser el rey. Entonces miremos pues lo que les decía, viene un momento de ya cuando David es débil, y viene el Señor y parece como que eso que el Señor había prometido hacer por medio de Salomón, como que se estaba cayendo, se estaba desborotando, ¿verdad? Y viene el profeta y viene Betsabé y hablan con David, y viene como a enderezarse algo que se estaba torciendo. Yo lo miro de esa manera. Es interesante, antes de entrar de lleno, me gusta
entender, y el Señor nos muestra cómo Salomón era un hijo entre David y Betsabé, y conocemos esa historia, y conocemos lo que pasó, y conocemos cómo cayó David. Y sin embargo, por medio de este segundo hijo que tienen ellos juntos, el Señor viene a traer una promesa y a establecer algo a través de la vida de Salomón. Y eso es lo que quiero que miremos hoy. Y como te decía al empezar este estudio, que el Señor, antes que cualquier cosa, esos tesoros del corazón, lo más grande que podemos tener como tesoro en el corazón es a Dios, amén, es su espíritu. Pero también el Señor quiere establecer cosas en tu vida, promesas. Tú sabes cómo el Señor a tantos hombres y mujeres en la Biblia les dio promesas y les cumplió esas promesas. Y después pasaron muchos años en muchos casos, con un Abraham, vemos con un Jacob, vemos con un David incluso que es ungido rey cuando era casi un niño. Pero pasan muchos años antes que él pueda sentarse en un trono y en verdad ser rey. Pero porque el Señor establece y dice, el Señor fue quien puso a David como rey, el Señor fue quien le dio descendencia a Abraham, el Señor fue el que hizo todas estas cosas y cumplió todas estas promesas. En esta noche yo lo que quiero que tú veas y pienses es qué cosas quiere el Señor darme, establecer, aparte de su presencia, aparte de su señorío en mi vida, qué otras cosas y qué otros tesoros quiere el Señor poner en mi corazón que no se están dando. Mira en este momento esta incertidumbre que ocurre aquí cuando viene a un Adonías a tratar de usurpar algo que no era de él, a tratar de botar algo que el Señor ya había declarado que iba a hacer. Entonces sigamos leyendo. Mira la promesa, míralo cómo el Señor prometió esto a David. En el primer libro de Crónicas, capítulo 28, dice que David reúne a todos en Jerusalén, a todos los oficiales de Israel, a los jefes de las tribus, y lo que quiere hacer es anunciarles esto. Si ves en el versículo 4, dice, sin embargo, el Señor Dios de Israel me escogió, este es David hablándole a todo el pueblo, de toda la casa de mi padre, para ser rey de Israel para siempre. Porque él escogió a Judá, dice, para ser jefe de la casa de Judá, de la casa de mi padre, y entre los hijos de mi padre, él se agradó de mí para hacerme rey sobre todo Israel. Y de todos mis hijos, dice, porque el Señor me ha dado muchos hijos, él ha escogido a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino del Señor sobre Israel. Dice, y él me dijo, y estas son palabras que el Señor le habló a David, tu hijo Salomón es quien edificará mi casa y mis atrios, porque lo he escogido por hijo mío, y le seré, dice, por padre. Estableceré su reino para siempre si se mantiene firme en cumplir mis mandamientos y mis ordenanzas como en este día. Mira qué lindo. Entonces, esto es algo que el Señor habló en frente de todo el pueblo. Esto lo escuchó Adonías incluso. Esto lo escuchó Betsabé, lo escucharon las personas que vamos a estudiar en esta noche. Supieron cuál era el plan de Dios, cuáles eran las palabras que el Señor le había hablado a David. Y sin embargo, hubo una oposición, y podemos ver cómo se levantó esta oposición en contra del reinado que el Señor le había prometido establecer a Salomón. Y parece tan fácil. Y mira, incluso antes de entrar de lleno, mira lo que sucede. Primer libro de Reyes, regresemos al primer libro de Reyes, capítulo 1, y vamos al versículo 32. Dice, entonces el rey David dijo, cuando viene Betsabé, viene el profeta y le hablan, y entonces David reacciona y dice, bueno, entonces tenemos que componer esto. Y mira lo que dice. Dice, entonces el rey David dijo, llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada, cuesta pronunciar los nombres, dice. Ellos entrarán, dice, a la presencia del rey, y entraron a la presencia del rey, y el rey les dijo, tomad con vosotros, dice, a los siervos de vuestro señor, y haced montar a mi hijo Salomón, dice, en mi propia mula, y bajadle a Gihón, dice, a Gihón, que allí el sacerdote Sadoc, el profeta Natán,
lo ungirán como rey sobre Israel, y tocad trompeta y decid, viva el rey Salomón. Después subiréis tras él, y él vendrá, y dice, se sentará en mi trono y reinará en mi lugar, porque lo he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Y eso parece como que se estaba componiendo lo que había sucedido. Lo que estaba haciendo Adonías, parece que en ese momento pues se iba a desbaratar, y así parece, y que ya iba a haber lo que el Señor había prometido se iba a establecer sin ningún problema. Pero no es tan fácil. Mira cómo aquí el Señor está diciendo, te van a ungir, te vas a sentar, dice, y todo el pueblo te va a ver en la mula del rey, y van a ver cómo te sientas en el trono incluso. Pero falta algo. Y eso es lo que voy en esta noche. Mira, tantas veces nosotros podemos ver cosas en nuestra vida que nos dicen, ya se dio lo que el Señor quería hacer. O ya se compuso lo que parecía haberse descompuesto, ya se enderezó lo que se había torcido. Mira en este momento, Salomón pudo haber pensado, casi pierdo el trono, el reinado, pero mi papá vino y pues compuso las cosas, y vienen y lo sientan incluso en el trono del rey. Entonces en esta noche yo quiero que tú pienses en esas cosas. Piensa en las cosas que el Señor te está dando, en las cosas que el Señor está haciendo en tu vida, y que parece que ya se dieron, pero que te vas a dar cuenta en un momento que falta aún algo. Antes de establecer su trono, mira lo que dice el segundo capítulo, primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 24, dice, ahora ve pues, dice, vive el Señor que me ha confirmado, este es Salomón hablando, dice, y me ha puesto en el trono de mi padre David, y que me ha hecho, dice, una cosa como había prometido, que Adonías moriría hoy mismo. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Antes de seguir leyendo, viene y cuando escuchan a estos hombres que se habían rebelado en contra de Salomón, escuchan y se van todos huyendo por su vida. Incluso Adonías, que era el hermano que se había rebelado. Y mira lo que sucede después. Dice el versículo 24, dice, ahora pues vive el Señor que me ha confirmado y me ha puesto dice, en el trono de mi padre David, y que me ha hecho una cosa como había prometido, que Adonías morirá hoy mismo. ¿Y por qué? Porque después de que Adonías se rebela, viene Salomón y le perdona la vida. Y esto sucede antes en el capítulo 1, y viene en el capítulo 2, tú ves que viene Adonías y viene y pide a la concubina, una de las concubinas de David, la última, se me olvida su nombre, y viene y se la pide a Betsabé que hable con Salomón. Entonces Salomón se da cuenta que lo que él está tratando de hacer es tener otra vez como una manera de poder usurpar lo que no le correspondía. Entonces viene Salomón y decide que Adonías tenía que morir. Es el primer nombre que estamos viendo acá. Mira lo que dice ahora en el versículo 26. Dice, entonces dijo el rey al sacerdote Abiatar. Entonces ahora le está hablando a Abiatar, el que era sacerdote que se había rebelado y se había ido con Adonías. Dice, vete, dice, a Anatot, dice, a tu campo, porque mereces morir, pero no te daré muerte en esta ocasión, porque llevaste el arca del Señor Dios delante de mi padre David, y porque fuiste afligido, dice, con todas las cosas con que mi padre fue afligido. Y así Salomón privó a Abiatar de ser sacerdote del Señor, para que se cumpliera la palabra que el Señor había hablado acerca de la casa de Elí en Silo. Entonces, ¿te acuerdas tú que el Señor dio una palabra fuerte por medio de Samuel, que se iba a cortar la línea sacerdotal de Elí? Y pues fue el último, y ahí se cumple esa palabra. Vamos viendo dos personas, entonces Adonías y ahora Abiatar. Mira lo que sigue después. Versículo 31 dice, y el rey dijo, haz como él ha dicho. Dice, arremete contra él, mátalo. Dice, están hablando de Joab ahora.
y entiérralo, dice, para que se quite de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab derramó sin causa. Entonces van 3 personas, está Adonías, a quien lo mata Salomón, está Abiatar, a quien lo echa fuera y le dice ya nunca regreses, y ahora vemos a Joab, y te voy a hablar de cada una de estas personas ahorita para que mires, porque todo esto está sucediendo cuando aparentemente ya se había establecido el trono de Salomón. ¿Qué más? En el versículo 36 dice, después el rey envió a llamar a Simei, dijo, y le dijo, edifícate una casa en Jerusalén y vive allí y no salgas de allí a ninguna parte, dice, porque el día que salgas y pases el torrente de Cedrón, dice, ten por cierto que sin duda morirás, tu sangre recaerá sobre tu cabeza. Pero informaron a Salomón que Simei había ido, después en el versículo 41, había ido hasta Gat y había vuelto. Entonces el rey mandó a Benaía, dice, hijo de Joiada, y este salió y arremetió contra Simei y lo mató. Entonces, quiero traer tu atención. Yo sé que es bastante, pero el Señor me mostraba algo en estas personas. Porque mira cómo termina este versículo diciendo, y así fue confirmado el reino en las manos de Salomón. En otras versiones dicen, así fue establecido el reino en las manos de Salomón. Vimos a un Salomón que fue sentado en el trono, vimos a un Salomón que fue ungido, pero después vemos esto, y vemos estos 4 personajes que tenían que salir de la historia en ese momento para que así fuera confirmado, establecido el reino de Salomón. Tenían que pasar estas cosas, tenían que Salomón sacar a estas personas y eso es lo que quiero hablarte hoy. Entonces, ¿quiénes eran estas personas? Miremos un poquito más. Te recuerdo que esto es un estudio, así es de que te invito a que tú lo estudies en tu casa también un poco. Adonías era hijo de David y era mayor que Salomón, como te recuerdo, ya que los otros hijos de David habían muerto, él era el próximo. Y es interesante porque podemos ver en muchos reinados, el que sigue después que muere el rey es el hijo mayor. Entonces vemos a un Adonías que sentía que él merecía ser rey después de su padre porque era el mayor. Su madre no era Betsabé, y sabemos como lo que te repetía, ¿verdad? Que la historia que había con Betsabé era una historia que como muchos tenemos en nuestra vida, de caídas, de momentos donde el Señor nos ha levantado, pero sin embargo por medio de esta mujer venía ese Salomón, ¿verdad? Y Adonías no era hijo de ella, era el próximo en línea y se exaltó a sí mismo. Dice, si tú ves la historia, dice que él se levantó a sí mismo, no fue como un David que dice que el Señor lo había levantado. No es como un Salomón que Dios mismo está hablando y diciendo que él va a establecer a Salomón como rey, sino que él mismo se levantó, él mismo se exaltó y él mismo quiso tomar el lugar que no le correspondía. ¿Quién era Abiatar? ¿Te acuerdas que él era un sumo sacerdote, descendiente de Elí? Había ayudado a David en momentos muy difíciles, había servido la función como sacerdote en momentos difíciles de la vida de David. Él había estado con él en la cueva de Adulam. ¿Te acuerdas que él fue el único que logró huir cuando vino Saúl a matar a los profetas? Y su padre, Ahimelech, fue uno de los que murió, pero él logró escapar y viene el Señor y lo usa. Y eso es lo importante que quiero que mires en esta noche con algunas de estas personas, que el Señor lo usó, que estuvo en momentos difíciles con David y sin embargo ves al final que se revela. Y vamos a entrar un poquito lleno en lo que el Señor me mostraba en él. Vemos a un Joab. ¿Te acuerdas quién era Joab? Era familiar, era un sobrino de David, era comandante del ejército de David que el Señor le había dado a David. Ganó muchas victorias, incluso no encontré ninguna derrota que pueda haber donde Joab perdió una batalla. No quedó escrito, pero lo que te quiero decir es que era un hombre valiente, un hombre fuerte, un hombre de guerra y que tuvo muchas victorias a la par de David.
Estuvo con David también en tiempos muy difíciles. ¿Te acuerdas cuando se rebeló el hijo de David, un Absalón? Viene y Joab está ahí y el Señor usa a Joab y viene y pueden ellos volver a tomar el reino, ¿verdad? ¿Te acuerdas también que él tomó parte en la muerte de Urías? Y en todo esto vemos, yo miro a un Joab que el Señor lo usa también y hace cosas grandes, pero también muchas veces vamos a ver que hace cosas malas y te preguntas, te estarás preguntando de qué estará hablando el hermano Cristian hoy, ahí vas a ver en un momento. Y después el último nombre que vemos es un Simei. ¿Te acuerdas de él? Que era un hombre de la casa de Saúl, que cuando va David saliendo, huyendo de su hijo Absalón, viene Simei y lo insulta y lo maldice. Y los hombres de David incluso dicen que lo van a matar por lo que está haciendo. Y David mismo dice, el Señor está permitiendo que él me diga estas cosas. Y David le perdona la vida en ese momento. Entonces, mira, estos 4 personajes para mí yo lo encontraba interesante porque son los que el Señor quita antes de establecer a Salomón como rey. Y yo me preguntaba, Señor, ¿qué hay en esto? Porque, como te recuerdo, el Señor me habló acerca de esto. Entonces empecemos con un Adonías, el que se exalta, el que se levanta a sí mismo. Adonías, dice, se ensalzaba. Vamos a regresar el libro de Reyes, capítulo 1, versículo 5. Dice, se ensalzaba diciendo, yo voy a ser rey. ¿Cuántas veces el Señor no quiere hacer cosas en nosotros, pero no necesita que nosotros seamos los que nos levantemos y nos pongamos? No necesita el Señor que seamos nosotros los que tomemos en nuestras propias manos y querramos hacer las cosas que Él se mira a un Jacob, tanta trampa que hizo Jacob para tomar algo que Dios ya le había dado. Porque desde antes que naciera el Señor había hablado a su madre y le había dicho que el menor era el que traía esta bendición. Él no tenía que ir a robarla, él no tenía que ir a usurparla, pero vemos que tenía esa actitud de tomar, de levantarse. Dice que su padre, si ves en el versículo 6, su padre dice, nunca lo había contrariado, nunca le había dicho no. Y lo que vemos ahí para todos los que son padres, somos padres, sabemos que cuando tienes un hijo, una de las palabras más difíciles es no, desde pequeñito, ¿verdad? Tú ves a niños pequeños cuando quieren algo y el papá o mamá les dice no, en este momento o ahorita no. ¿Qué es lo que hacen? Se ponen a llorar, se ponen enojados porque quieren algo y se les dijo que no. Los niños cuando tú les pones, les tienes que poner ciertos límites, ¿no? La palabra no es un límite. Y vemos que a él no le habían puesto esos límites. Era un hombre que se exaltaba a sí mismo, un hombre que no tenía límites. Dice, ¿qué más dice? Era muy hermoso de parecer. Muy hermoso por fuera, pero podemos ver que por dentro no era tan hermoso, que por dentro tenía cosas muy feas. Mira el versículo 9, dice que Adonías sacrificó ovejas, bueyes, animales cebados, e invitó a comer a muchos. Dice, pero vamos a eso, que incluso sabía acerca de sacrificios. ¿Qué estamos viendo en este hombre en este momento? Que mira todas las cosas que estoy nombrando que eran parte de su persona, de su personalidad. ¿Y qué más dice? Versículo 51 dice, y mira cómo termina su vida. Dice, y avisaron a Salomón diciendo, he aquí, Adonías tiene miedo del rey Salomón y se ha asido de los cuernos, dice, del altar, diciendo que el rey Salomón me jure hoy que no matará a espada a su siervo. Entonces vemos aquí son las no quiero decir cualidades, no me viene la palabra, pero son las características, gracias a mi esposa que me ayuda, son las características de este hombre. ¿Qué son? Se levanta a sí mismo, no le gustan los límites. ¿Nunca te has puesto a pensar que muchas veces no nos gustan los límites? No nos gusta que nos digan no. Muchas veces el Señor nos dice no y no nos gusta. Y esa quizás sea una actitud que tenemos de Adonías. Y acuérdate que Adonías tiene que salir de la foto antes de que el Señor establezca plenamente lo que quiere hacer en tu vida. Ese es el mensaje de hoy, es simple,
miremos a estos hombres y aprendamos de estas características feas, porque te cuento una cosa, cuando estaba yo estudiando esto, el Señor me mostró y yo vi algunas cosas que no me gustaron. La palabra de Dios así es, hermano, hermana. Cuando lo vemos, cuando le pedimos al Señor que nos hable, muchas veces va a ser así como un espejo y te miras y vas a decir, yo miro algunas cositas de Adonías todavía. Y Adonías tiene que salir de la foto. Amén. Vemos una hermosura externa que no se reflejaba en lo interno. No era como un David. Dice que David también era muy hermoso cuando lo conocemos como chico, pero también por dentro era muy hermoso. Y nosotros queremos eso, queremos que se mire las cosas, la hermosura que tenemos adentro que el Señor puso, que también sea reflejada afuera. Y no solamente estoy hablando de hermosura, en esto podemos ver una hermosura externa, le llamo yo, lo que se ve. Pero había algo interno que no era hermoso. Amén. Y otra vez al final ves aquí la primera vez cuando huye de Salomón, en el versículo 51 dice que fue al altar y se puso ahí, pidió que le perdonaran la vida y se la perdonan. Pero si ves el próximo capítulo te das cuenta que no estaba arrepentido en verdad. Este Adonías es uno que no se arrepiente con sinceridad. Amén. Entonces mira qué características más feas estamos viendo en este hombre. ¿Quién era Abiatar? Miremos aquí, era hijo de Ahimelech. ¿Te acuerdas que Ahimelech fue quien le dio los panes de la proposición a David cuando estaba huyendo también de Saúl? Dice, mira, el primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 16, dice esto, mira. Pero el rey dijo, ciertamente morirás, Ahimelech, es de Saúl hablando, y toda la casa de tu padre. Pero un hijo de Ahimelech, dice, hijo de Ahitob, llamado Abiatar, escapó y huyó tras David. Esto es lo que te estaba contando. Entonces, esta escena es una escena pues muy, muy conocida. Cuando viene Saúl a rematar en contra de los sacerdotes. Y te acuerdas que antes de eso había venido David y ellos, pues Ahimelech le ayudó, le dio los panes. Pero viene entonces un Abiatar que logra escapar de esto. Y a mí me llamaba la atención varias cosas. Una de ellas, que este era el último pues, de la línea de Elí. Y tú sabes que se había hablado una palabra en contra de esto, pero también vimos a un Ahimelech. Y después, si tú miras Marcos 2:23, cuando Jesús está hablando acerca de esa escena específicamente y viene y le recuerda a los fariseos, en este momento los discípulos en un día de reposo habían agarrado unas espigas y habían comido, y vienen ellos y al juzgarlos, pues Jesús les dice, no se recuerdan cuando David comió de los panes, y le recuerda, incluso dice, entonces dice los fariseos, decían, mira, y lo que les contesta Jesús, les dice, como dice, entró en casa de Dios, David, dice, en tiempos de Abiatar, dice, el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados. Lo que pero me llama la atención que dice en tiempos de Abiatar, o sea que incluso Jesús viene y se recuerda de este tiempo, aunque había sido, parece, Ahimelech quien le había dado los panes a David, pero viene cuando Jesús relata esta historia, dice en los tiempos de Abiatar. Y algo que me llamaba la atención fue que ese tiempo, en ese momento que David come los panes, nosotros hemos aprendido que es un tiempo de gracia, porque en verdad él no tenía que comer eso. Pero se abre un paréntesis de gracia ahí para que David pueda hacer eso sin que esté pecando en contra del Señor. Entonces es importante ver que Abiatar estaba ahí, que Abiatar logra huir también. Mira lo que dice el próximo capítulo 23, dice versículo 6, y sucedió que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó, dice, donde estaba David, en Keila, dice, descendió con un efod en la mano. Entonces él no solamente pues se fue huyendo por su vida, sino que se fue con una función todavía. Viste que se llevó el efod.
Y eso era importante porque era lo que el Señor podía, lo usaba él como un sacerdote. Y mira, después aún en capítulo 30, cuando David estaba muy angustiado, porque la gente estaba hablando de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado. Esto es cuando se llevan a todas sus esposas y a sus hijos. Dice, y cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Dice, mas David, dice, se fortaleció en el Señor su Dios. Y entonces dijo David al sacerdote Abiatar, dice, hijo de Ahimelech, te ruego que me traigas el efod. ¿Te acuerdas que se lo había llevado en el versículo 6 que acabamos de leer? Dice, te ruego que me traigas el efod. Y Abiatar, dice, llevó el efod a David, y David consultó al Señor diciendo, ¿perseguiré a esta banda? Padre, ¿podré alcanzarlos? Dice, y él respondió, persíguelos, porque de cierto los alcanzaráis, sin duda rescataráis a todos. Y lo que me llama la atención es ver a un Abiatar en ese momento, en esos momentos difíciles, ver a un Abiatar que está ahí y que está fungiendo para una función valga la redundancia, sacerdotal. Y que el Señor lo está usando, y que cuando huyó por su vida, no solamente huyó por su vida, sino que se fue con en su mente, se llevó el efod, y vemos que después el Señor lo usa. Pero en un momento llega y pierde esa dirección y se va con Adonías también. Y lo que el Señor me mostraba en esto era una religiosidad, porque muchas veces nosotros somos como podemos llegar a ser como Abiatar, que sirve, que tiene las cosas, que tiene el efod, que está en los momentos que el Señor nos puede usar, pero que llega un momento donde podemos dejar que nos desvíe la rebelión en este caso, que desvió el corazón de Abiatar. Yo no sé, y te lo digo, ¿qué hubiera pasado si Abiatar hubiera seguido fiel? ¿Qué hubiera sido si él no hubiera permitido que esa rebelión entrara en su corazón? No lo sé, y no quiero aquí ponerme a pensar cómo el Señor quizás lo hubiera perdonado, o qué hubiera sido de él, qué hubiera sido incluso de su descendencia. No lo sabemos, pero lo que sabemos es que en él viene y se cumple esa palabra que había sido dada acerca de la línea de Elí. Y aunque él no murió, pero vemos que viene Salomón y lo echa fuera y lo manda lejos para que él ya no, dice, y si regresaba, él iba a morir. Entonces vemos a otro personaje que tenía que salir para que se pudiera establecer el trono de Salomón. ¿Quién más? Joab. Miremos detenidamente a Joab. Primer libro de Crónicas, capítulo 11, dice esto, versículo 4. Entonces fue David con todo Israel a Jerusalén, dice, es decir, a Jebús, y estaban allí los jebuseos, habitantes de la tierra. Y los habitantes de Jebús dijeron a David, no entrarás aquí. Pero David capturó la fortaleza de Sión, dice, es decir, la ciudad de David. Y David había dicho, escucha esto, dice, el que primero hiera a un jebuseo será jefe comandante. Y vino Joab, hijo de Sarvia, subió primero, dice, y fue hecho jefe, subió primero. Era un hombre que estaba ahí listo para arrebatar esa bendición, ¿verdad? Listo para pelear, listo para entrar. Pero yo lo que miraba en él era ese hombre fuerte, porque vemos a un Joab, y si tú estudias, y te invito que estudies, que no tengo suficiente tiempo para todas las cosas que podemos estudiar acerca de Joab, pero si tú ves todas las cosas que él hace, muchas veces son cosas buenas, pero te preguntas a ti por qué en verdad él hizo alguna de las cosas que hizo. ¿Qué había en su corazón? Te recuerdo cuando Absalón está lejos, él viene después de que Absalón mata a su hermano, viene y le dice a David, no es bueno que esté tu hijo lejos. Y viene y él es parte de los que hace que vuelva Absalón a la casa de David. También vemos cuando David quiere hacer el censo al pueblo, es un Joab que le dice, no lo hagas, porque el Señor no se va a agradar, y sin embargo de todos modos lo hacen, ¿verdad? También vemos que es un Joab a quien David le manda ese mensaje acerca de cómo iban a matar a Urías.
Y tú te puedes dar cuenta cómo este hombre, aunque muchas veces hacía lo bueno, te preguntas, pero ¿con qué intención hacía lo bueno? ¿Verdad? Porque es que cuando viene el Señor y va a David a cometer este error, viene y él le dice lo correcto, le dice, no, no es bueno que hagas esto. Sin embargo, cuando es lo que sucede con Urías, en ningún momento él dice, pero ¿por qué vas a hacer esto, rey? Sino que simplemente va, y Urías pues era uno de los que habían peleado juntamente con David, con Joab. Entonces yo miraba en Joab a un hombre que era un hombre fuerte, era un hombre que sabía pelear, era un hombre que sabía incluso hacer cosas buenas, aunque no muchas veces no podemos ver que en su corazón había intenciones de hacer lo bueno. Sabemos, mira algunas de las cosas que hizo, dice, mató a espada a Amasa, dice, quien lo había reemplazado, dice, como comandante, lo puedes ver en el segundo libro de Samuel 19:13, mata a Absalón, ¿te acuerdas? En el segundo de Samuel 18:14, y lo que mencionaba acerca de Urías. Pero ¿a qué voy con todo esto? Muchas veces en nuestro corazón, hermanos, tenemos a un Joab todavía, a un hombre que es fuerte todavía, a una carne que es fuerte. ¿Te acuerdas de que vemos a un Joab que no podía perdonar, que a su hermano que fue matado en tiempo de guerra, y él viene y venga esa muerte en tiempo de paz? Y es la razón por la cual incluso David le dice a Salomón que él tenía que morir. Vemos a un hombre que no podía perdonar, a un hombre que dejaba que la amargura entrara en su corazón. Y muchas veces nosotros hay una fortaleza en nosotros, hay un hombre fuerte en nosotros, hay un Joab, y el Señor quiere quitarlo para poder establecer algo en nuestras vidas. Y tú puedes estudiar más profundamente a estos hombres, a estos 4 hombres que tenían que salir para que el Señor en verdad estableciera el trono de Salomón, y mira las características que ellos tenían. Amén. Vamos a seguir y vamos a ir terminando con esto. Simei, el rebelde que no escucha, le puse porque su nombre significa el que escucha y obedece. Y es interesante ver a un Simei, porque era un hombre rebelde, era un hombre que insultó a David. Mira, aquí está en el segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 6, dice que tiraba piedras, dice, a David y a todos los siervos del rey David, aunque, dice, todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban, dice, a su derecha y a su izquierda. Y así decía Simei mientras maldecía, fuera, fuera, hombre sanguinario e indigno. El Señor ha hecho volver sobre ti, dice, toda la sangre derramada de la casa de Saúl, en cuyo lugar has reinado. El Señor ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón, dice. He aquí, estás prendido en tu propia maldad, porque eres hombre sanguinario. Vemos una rebeldía, vemos un hombre que golpea al caído, porque en ese momento David estaba en un lugar bajo, estaba huyendo. Y muchas veces nosotros podemos tener esas actitudes, la actitud de golpear al caído, de golpear al que está en el suelo, o de tirar piedras. Muchas veces eso lo podemos entender. Alguien que tira piedras, ¿te acuerdas? A los que querían apedrear a aquella mujer, y viene Jesús y en ese momento pues Él viene, intercede, pero vemos esa característica tan fea en este hombre de ser alguien que podía maldecir, que podía hacer las cosas que hizo. Y mientras pues platicábamos con los jóvenes en este estudio, yo les decía, el Señor quiere hacer cosas en nosotros, el Señor quiere hacer cosas en tu vida, el Señor quiere bendecirnos, el Señor quiere que seamos esos vasos de barro que tienen un tesoro adentro, que tienen un tesoro en su corazón. Y el tesoro son muchas cosas lindas que el Señor quiere poner, pero lo más hermoso es que el Señor reina en nuestro corazón. Así como ese trono de Salomón que tenía que ser establecido,
también en nuestro corazón podemos ver que hay un trono que tiene que ser establecido y es el trono de Dios. Amén. Que el Espíritu Santo esté en nosotros, que en verdad el Señor reine y así se cumple esa palabra como lo que leíamos, que santifiquemos, dice, a Cristo como Señor en nuestro corazón. Amén. Y muchas veces para poder hacer eso, hermanos, tenemos que vernos a luz de la palabra. Y estas son solo cosas, son 4 personas nada más con características feas que tenían que ser quitados, pero hay más. Y te invito a que en esta noche le pidamos al Señor, amén, que el Señor nos muestre a través de su palabra qué son las cosas que el Señor quiere quitarle en nuestra vida para que en verdad pueda establecer su trono en nosotros, para que el Señor pueda hacer las cosas que quiere hacer con nosotros. Acuérdate que Salomón ya había sido ungido y ya se había sentado en el trono, pero faltaba sacar a estos hombres para que el Señor terminara de establecer el trono de Salomón. Y así hay muchos que todavía en este momento quizás puedes decirte, Señor, porque es que no veo que se cumplan las cosas en mi vida. Esas cosas que tú me has dicho que tú vas a hacer, pero no pasan y no pasan y no pasan. Yo te pregunto en esta noche, miremos qué hay, miremos quiénes hay todavía que pueden estar ahí y que el Señor quiere que quitemos. ¿Será que hay un Abiatar, una religiosidad como Abiatar? ¿Será que hay un Adonías, uno que se levanta, que se exalta, un orgulloso? ¿Será que hay en nuestra vida un Simei que no escucha, que es un rebelde? Y yo te pregunto, preguntémonos a nosotros mismos, ¿será que hay un Joab en nuestra vida, un hombre fuerte, un hombre que no le gusta que le digan que no? Cuando lo quitan a él viene y toma otra vez esa posición porque se había adueñado de ella y viene y mata a otro hombre, un hombre que no perdona, un hombre que mata en tiempo de paz, dice. Preguntémonos a nosotros mismos y en esta noche pues no es para acusarte, hermano, porque yo te digo que el que comparte como estoy compartiendo contigo es el primero que recibe y escucha, y pues pidámosle al Señor que quite las cosas que hay que pueden haber todavía en nuestro corazón. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile, Señor, yo te doy gracias. Te pido que en esta noche, Señor, tú muestres a cada uno de los que estamos escuchando, Señor, qué hay en nuestro corazón aún, qué hay en nuestra vida, Señor, que pueda estar impidiendo, Señor, que tú vengas a establecer lo que quieres establecer. Y más hermoso, Señor, a establecer tu reino, Señor, tu reinado, Señor, tu señorío en nuestro corazón, Padre. Pero también tantas cosas que tú has prometido, Señor, a tus hijos y que no las están viendo, Señor, o no las estemos viendo, Señor. Muéstranos si hay aún alguien como Joab, Señor, como Abiatar, Señor, como Simei, como Adonías. Si hay algo así, Señor, en nuestra vida aún, Padre. Y muéstranos, Señor, para que podamos hacer lo que hizo Salomón, Señor, y sacarlo, Señor, para que tú puedas establecerte en nosotros. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Señor, porque nos hablas, Señor, por cosas tan simples quizás, Señor. Pero te damos gracias porque nos hablas, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús, Padre. Te invito que si estás viendo por primera vez o si en este momento estás sintiendo que quieres que el Señor reine en tu vida, en tu corazón, y quieres abrirle tu corazón al Señor, que cierres tus ojos ahí donde estás y le digas, Señor, te doy gracias, Padre, porque estás abriendo mis ojos. Te pido, Señor, que tú perdones mis pecados. Y, Señor, reconozco, Señor, que por medio de Cristo y el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, Señor, hoy puedo ser libre, Señor. Hoy puedo entrar, Señor, y ser hijo. Dile, Señor, yo te abro mi corazón y te pido que entres, Señor, y establezcas, Señor, tu trono en mi vida, Señor. En el nombre de Jesús. Abro mi corazón, Señor, y declaro con mis palabras, Señor, que yo acepto, Señor, a Jesucristo como mi único Salvador, Señor. Único y suficiente Salvador. Y dile ahí, levanta tu mano donde estás y dale gracias al Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos, Padre. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Yo quiero subir al monte de Sión, contigo habitar por la eternidad. Yo quiero subir, diga al monte de Sión, y contigo habitar por la eternidad. Diga, tú abriste el camino que lleva hacia el Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre, Rey de justicia, Rey de verdad, diga bien fuerte, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia y Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, y establece tu reino, diga, en nuestras vidas, diga, y asienta tu trono en nuestros corazones, y establece tu reino en nuestras vidas. Diga, y asienta tu trono y en nuestros corazones, Rey de justicia, diga, y Rey de verdad, bien fuerte, diga, Rey de salvación, diga, Rey de salvación, Rey de salvación y Rey de justicia, bien fuerte, diga, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de salvación y Rey de justicia y Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia y Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, diga, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, diga, Rey de verdad, diga, Rey de salvación, Rey de salvación,